Imagina que despiertas y te miras al espejo. Todo parece igual, tus recuerdos, tus pensamientos, pero, de alguna manera, sabes que algo esencial ya no está ahí. Es como si te hubieran copiado y cambiado sin que lo supieras. No hay heridas, ni señales visibles, pero ya no eres exactamente tú. No es solo que te hayan quitado algo material. Es tu identidad, lo que te hace ser tú. Y sinceramente, nunca pensé que algo así pudiera pasar de verdad. Pero pasó. Este crimen no dejó marcas, ni familias llorando. Fue más silencioso, más difícil de notar. Lo que voy a contar no es un asesinato. Es el robo del espécimen 734. La primera muestra biológica extraterrestre que confirmamos. Cuando desapareció, no hubo caos inmediato. Pero, poco a poco, todo empezó a sentirse diferente. La economía, la seguridad, incluso la confianza entre nosotros. Recuerdo una noche, caminando por el pasillo del laboratorio, y noté que una puerta estaba entreabierta. No sé si fue casualidad o si siempre estuvo así. A veces pienso que simplemente dejamos de prestar atención. Tal vez esto sea solo un reflejo de lo fácil que es olvidar lo frágiles que somos, incluso cuando creemos tener todo bajo control. No tengo todas las respuestas, pero aquí empieza la historia. El primer informe de la Base Armstrong fue sencillo. Solo mencionaba una discrepancia de inventario en el laboratorio Gamma 7. No hubo alarmas ni señales de entrada forzada. Solo una muestra faltante. Eso fue todo. El laboratorio lunar parecía una fortaleza. La seguridad era, en teoría, impecable. La unidad de contención del espécimen 734 seguía intacta. O al menos, eso parecía. Pero el ADN alienígena ya no estaba. No había ni una pista, ni una huella. Los investigadores se encontraron con una escena del crimen. Perfecta. Prístina. Vacía. Me acuerdo de mirar alrededor y sentir que algo no encajaba, aunque no podía decir qué. La desaparición no tenía sentido. Ni la física ni la seguridad parecían aplicarse aquí. Nuestras defensas simplemente no funcionaron. O tal vez nunca fueron suficientes. La cápsula de estasis vacía. Ahora solo es un recordatorio de lo poco que entendemos. Me quedé mirándola un rato, esperando ver algo que explicara lo ocurrido. No lo encontré. La escena del crimen, en sí, parecía una advertencia. O tal vez solo era el silencio lo que la hacía tan inquietante. Nuestra bóveda más segura fue vulnerada de una forma que todavía no entiendo. Y, honestamente, no sé si alguna vez lo sabremos. Nuestro mundo funcionaba con biocapital. Tu ADN era tu pasaporte, tu cartera, tu identidad. A veces, recuerdo mirar mi propia huella digital en un escáner y preguntarme si realmente era suficiente. El Registro Global de Identidad y Activos, o GIAL, cifraba cada marcador genético, prometiendo seguridad máxima. Las leyes declaraban tu ADN soberano, intocable. O al menos, eso creíamos. Pero al hacer del ADN la clave de todo, lo convertimos en el objetivo final. El genoma alienígena, espécimen 734, se convirtió en el punto de referencia universal del sistema. Sus datos fueron tejidos en las capas más profundas de GIAL. Era un paso lógico, sí, pero resultó catastrófico. Ninguna persona tomó esta decisión. Fue producto de comités y algoritmos. A veces, me pregunto si alguien realmente entendió lo que hacíamos. Buscando la perfección, creamos una puerta trasera, conectando el ADN más exótico al corazón de nuestra economía. No sé si alguien lo vio venir. Construimos un castillo de naipes y colocamos un fósforo encendido en su base, confiando en la complejidad para mantenernos a salvo. Tal vez fue ingenuidad.
El sistema no era maligno, pero nuestra ambición nos cegó a sus fallas. Yo mismo no lo vi hasta que fue demasiado tarde. La muestra alienígena estaba destinada a estabilizar el mundo. En cambio, nos expuso a un nuevo tipo de amenaza. Quizá era inevitable. Nuestra utopía tenía un defecto fatal en su núcleo, y sinceramente, todavía no sé si podríamos haberlo evitado. El robo no fue por fuerza bruta, fue una clave cuántica. Todavía me cuesta creerlo, la verdad. La transferencia de datos por tunelización cuántica, o QTDT, permitió a los ladrones copiar el ADN sin siquiera tocarlo. Es extraño pensar que algo tan avanzado pueda ser tan invisible. Imagina leer un libro a través de una pared e imprimir una copia perfecta en otro lugar. El original sigue ahí, pero su esencia, bueno, se la llevan. Me acuerdo de una noche, mirando la lluvia desde la ventana, preguntándome si realmente todo seguía en su sitio. La propia infraestructura cuántica de Gial fue usada en su contra. Nunca pensamos que sería posible. El ADN alienígena, que siempre estábamos revisando y controlando, fue replicado y copiado a distancia, sin que nadie lo notara. No hubo hackeos ni descargas, solo una copia cuánticamente entrelazada, imposible de detectar. O al menos, eso creemos. Fue un robo de información, no físico, un crimen, casi perfecto. Nuestro objeto más seguro terminó siendo en realidad un libro abierto. Y nadie lo vio venir. La tecnología era elegante, nacida de nuestra propia ingeniosidad. A veces pienso que nos confiamos demasiado. Intentamos detener a los ladrones con cerraduras, pero el ladrón era como un fantasma, atravesando paredes, y, sinceramente, todavía no sé si podríamos haberlo evitado. La investigación no encontró huellas dactilares, ni grabaciones, solo unas débiles anomalías cuánticas en los registros de Gial. Recuerdo mirar una de esas pantallas, esperando ver algo más, pero solo había estática. Esos susurros digitales fueron lo único que quedó del crimen. Nada más. Las entrevistas con la tripulación de la base Armstrong no revelaron nada. Todos confiaban plenamente en su sistema. Quizá demasiado. La falla era invisible, porque nadie pensó que pudiera existir. Yo tampoco lo habría creído, si no lo hubiera visto. Las sospechas apuntaron a grandes corporaciones, pero no había pruebas, solo motivos, y un mercado en caos. La única evidencia fue una línea de código genómico alienígena, publicada anónimamente en Internet. Todavía me pregunto quién lo hizo. Era como una tarjeta de presentación, y también una amenaza. Lo tenemos, lo controlamos. No sé si lo decían en serio. Los bloques de construcción de la vida ahora eran una mercancía. Es extraño pensarlo así. La investigación dejó de buscar a un ladrón. Empezamos a prepararnos para lo que vendría, aunque nadie sabía exactamente qué era. El crimen era como un fantasma, pero el impacto fue real. El mundo, de repente, se dio cuenta de que las reglas habían cambiado. O al menos, eso parecía. Ahora la amenaza era invisible. Y honestamente, parecía estar en todas partes. Imparable, tal vez. La era de la seguridad biológica terminó así. O al menos, eso creo. El Dr. Aris Thorne, arquitecto de la seguridad de Gial, advirtió de una falla más profunda. Recuerdo verlo una vez, sentado solo en su oficina, mirando la pantalla como si buscara una respuesta que no llegaba. Equiparar a las personas con sus datos hacía que la identidad fuera falsificable. No sé si alguien pensó en eso al principio. Un retrovirus inofensivo alteró el ADN, activando los escáneres y excluyendo a millones. Es difícil imaginar cómo se sintieron esas personas. Fue un ataque de denegación de servicio biológico, caos por algoritmo. O al menos, así lo describieron algunos.
La economía se estancó y la confianza colapsó. Nadie sabía en quién confiar, ni siquiera en sí mismos. El verdadero crimen fue la destrucción de la confianza, o eso creo. El horror estaba en convertir la biología en una herramienta de manipulación. A veces me pregunto si podríamos haberlo evitado. La verdadera violación fue la pérdida de fe en nuestra propia humanidad. Y sinceramente, todavía no sé si la hemos recuperado del todo. La amenaza no eran monstruos ni virus. Era algo más difícil de entender. Era la redefinición de la humanidad. La identidad se volvió frágil, externa y, de alguna manera, corruptible. Recuerdo mirar mi reflejo una noche, preguntándome si seguía siendo el mismo. El crimen devaluó al individuo. Nos hizo sentir, a todos, como vulnerabilidades andantes. No sé si alguien estaba preparado para eso. La justicia se volvió casi insignificante. El daño era abstracto, existencial. El contrato social se rompió. Nuestro código genético ya no era realmente nuestro. O al menos, así se sentía. El castigo no podía restaurar lo perdido. Y eso era difícil de aceptar. Nos volvimos cautelosos, desconfiados. Empezamos a reconstruir muros que, sinceramente, pensé que ya no necesitábamos. El mayor horror, creo, fue ese cambio silencioso y permanente en nuestra alma colectiva. O al menos, eso sentí yo. Perdimos la inocencia sobre quiénes éramos y sobre lo que realmente podíamos controlar. Tal vez nunca la tuvimos. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Y todavía me pregunto si eso es algo que algún día podremos aceptar. Las consecuencias, no fueron ruinas visibles. Fue más bien una ansiedad silenciosa que se sentía en el aire. A veces, al mirar por la ventana en esas noches de lluvia, notaba cómo la ciudad parecía contener la respiración. El sistema GIAL se desmanteló. Tuvimos que volver a métodos antiguos, menos eficientes. No fue fácil adaptarse. La sociedad terminó dividida. Los verificados por un lado, los apátridas por otro. Cada grupo con sus propios temores. A veces, ni siquiera sabíamos de qué lado estábamos realmente. El crimen dejó un limbo permanente. Seguridad contra soberanía. Y nadie parecía tener la respuesta correcta. El espécimen original nunca apareció. La copia, esa versión peligrosa, sigue suelta. A veces me pregunto si alguien la verá de nuevo. Ahora, las guerras son silenciosas. Biocortafuegos en vez de bombas. Es extraño acostumbrarse a ese tipo de amenaza. Todo se reduce a una secuencia de código. Algo tan simple, pero capaz de poner en jaque a una civilización entera. O al menos, eso creemos. La catástrofe fue silenciosa, sin sangre, pero igual devastadora. A veces, lo más difícil es notar lo que falta. Al final, el mayor peligro vino de adentro, de los sistemas que nosotros mismos construimos. Quizá nunca lo vimos venir del todo. El futuro se siente como una decadencia digital, callada. Pero, quién sabe, tal vez aún hay algo que no entendemos del todo. Ahora, vivimos en las secuelas, un mundo que, ya no es el mismo. A veces, al caminar por la ciudad vacía después de la lluvia, siento ese cambio en el aire. El caso sigue sin resolverse. Es solo un archivo más, cerrado y guardado, pero siempre está ahí, como una advertencia silenciosa. Nos adaptamos, sí, pero hay un miedo nuevo, uno que no se va, aunque intentemos seguir con la vida diaria. Ahora pienso mucho en eso. La última frontera de la vulnerabilidad está, quizá, dentro de nuestras propias células. Esto no ha pasado todavía. Pero, sinceramente, podría pasar. La tecnología sigue avanzando. Los motivos en el fondo parecen no cambiar mucho. Construimos sistemas nuevos, pero
También creamos nuevas sombras. La historia del espécimen 734 es, más que nada, una advertencia. ¿Qué pasa cuando tus propias células se convierten en la próxima habitación cerrada? No tengo una respuesta clara. El nuevo silencio es esa sensación de que te falta algo, aunque por fuera parezcas completo. A veces, al ver la luz filtrarse por debajo de una puerta cerrada, me pregunto si alguna vez sabremos realmente qué hay del otro lado. Tal vez lo importante sea no dejar de preguntar, incluso cuando la respuesta nos incomode.